Mi nombre es Karen Pilco y hoy vamos a explicar sobre los conceptos de las crisis normativas y crisis paranormativas dentro del ciclo familiar. Comenzamos con un concepto de crisis normativas. El concepto es que son aquellas crisis esperables, predecibles y que forman parte del proceso natural de crecimiento y desarrollo de la familia. Están ligadas a las transiciones en las etapas del ciclo vital. Un ejemplo puede ser el nacimiento del primer hijo o la jubilación. El concepto de las crisis paranormativas tenemos que son aquellas crisis inesperadas, accidentales e impredecibles que irrumpen en la vida familiar en cualquier momento, alterando su funcionamiento habitual debido a factores externos o internos no relacionados con el desarrollo. Un ejemplo también puede ser una enfermedad grave o crónica o la pérdida repentina del trabajo o un accidente. Ya explayándonos un poco más, vamos a hablar sobre las crisis normativas y paranormativas dentro de las fases del ciclo familiar. La fase número 1 tenemos la formación de la pareja. Esto que es que se establece la relación, la intimidad y se definen los límites del nuevo sistema conyugal. La crisis paranormativa dentro de la formación de la pareja es cuando existe una negociación de roles, hábitos de convivencia y la separación emocional de las familias de origen. Crisis paranormativas de la formación de la pareja es la ruptura o abandono inesperado de la relación, divorcio temprano. En la fase 2 tenemos la conformación de la pareja estable. El concepto de la pareja estable es que la pareja consolida su unión y define su proyecto de vida a largo plazo, incluyendo la procreación. La crisis paranormativa es la adaptación a la vida marital a largo plazo y manejo de la decisión de tener o no tener hijos. La crisis paranormativa es la infidelidad o el diagnóstico de infertilidad. La fase 3 del nacimiento de los hijos, el concepto es que su transformación de la diada pareja o la tríada familia. Los roles y el tiempo se reestructuran en función del cuidado del bebé. Las crisis normativas dentro del nacimiento de los hijos es la transición de la parentalidad, es decir, equilibrar las demandas de la crianza con las necesidades de la pareja. Las crisis normativas dentro del nacimiento de los hijos puede ser la enfermedad o discapacidad inesperada en el recién nacido. La fase 4, escolaridad de 5 a 11 años. Aquí es cuando los hijos se integran en el sistema educativo y social, los padres se enfocan en la educación, la disciplina y el manejo de la autoridad. Las crisis normativas dentro de la escolaridad son la adaptación escolar, el manejo de problemas de aprendizaje o comportamiento. La crisis normativa paranormativa sería el accidente grave o cambio forzado de residencia y escuela. La fase número 5, que es el matrimonio en la mitad de la vida. Aquí es cuando los padres lidian con la adolescencia de los hijos y las propias crisis de la mediana edad, revisando sus metas personales y profesionales. La crisis normativa en el matrimonio de la mitad de la vida es el manejo de la adolescencia, permitiendo la autonomía y renovación de los límites familiares. La crisis paranormativa sería dentro del matrimonio en la mitad de la vida, es el desempleo o crisis económica severa, cuando los gastos familiares son altos. La fase número 6, la independencia de los hijos, cuando los hijos se van del hogar, es decir, el nido vacío, la pareja regresa a ser una diada, definiendo su relación conyugal. La crisis normativa dentro de la independencia de los hijos podríamos decir que es el ajuste al nido vacío, es decir, el reencuentro de la pareja y la gestión de la soledad. En la crisis paranormativa de la independencia de los hijos es cuando ya existe un regreso inesperado de hijos adultos al hogar, el nido lleno, debido al fracaso de los hijos. La fase número 7, el retiro de la vida económicamente activa. Aquí es donde uno o ambos cónyuges se jubilan, perdiendo un rol social clave y aumentando drásticamente el tiempo de convivencia en casa. La crisis normativa del retiro de la vida económicamente activa es la adaptación a la jubilación, al establecer nuevas rutinas y manejar la posible reducción de ingresos. La crisis paranormativa del retiro de la vida económica activa
el desarrollo de una enfermedad crónica o degenerativa en uno de los cónyuges. La última fase, la octava, la muerte de alguno de los cónyuges. El concepto es que existe la disolución del sistema conyugal por el fallecimiento de uno de los miembros. El sobreviviente debe reorganizar su vida, roles y entorno. La crisis normativa de la muerte de alguno de los cónyuges es el proceso de duelo, adaptación de pérdida y reorganización de la vida como una persona viuda. La crisis paranormativa es la muerte accidental, súbita o violenta del cónyuge. Como conclusión entendemos que el éxito de la familia a lo largo de su ciclo no se mide por la ausencia de crisis, sino por su capacidad de superar estos desafíos, tanto esperados como inesperados, mediante la flexibilidad, la comunicación y la adaptación de sus estructuras internas. Y considero que eso sería lo máximo que se puede llegar. Y gracias.